Bienvenidos a este espacio de entrevistas de Agroeditorial. Si nos centramos en el coronavirus respiratorios, vemos que tanto en la especie porcina como en la humana pueden producir desde cuadros clínicos respiratorios muy leves y casos graves de neumonía. El caso es que hasta la fecha no hay tratamiento específico, ni preventivo, ni curativo para el coronavirus respiratorio, ni para el porcino, ni para el humano. No se dispone de vacunas, hemos hecho estas preguntas a varios expertos profesionales de la rama avícola, pero es muy importante también tener la respuesta de un profesional, de un académico del área porcina, dada la trascendencia de este sector. Es por esta razón que hemos invitado al doctor Rolando Beltrán, médico veterinario, especialista en medicina porcina, profesor de la Universidad Nacional Autónoma de México, microbiólogo. Rolando, bienvenido, un gusto tenerte en este espacio. Andrés, muchísimas gracias por la invitación. Me da mucho gusto estar nuevamente con ustedes en este espacio. Agradezco la invitación, espero que todos estén bien y que estemos tomando en la medida de lo posible este desafío que tenemos actualmente. Muchas gracias, Andrés, por la invitación. A ti, Rolando. Bueno, la pregunta que siempre va de cajón, ¿qué diferencias y similitudes hay entre el coronavirus respiratorio porcino y el COVID-19 que nos afecta en esta actualidad? Sí, claro, Andrés. Mira, pues primero tendremos que hablar acerca de los coronavirus de manera general para poder empezar a responder tu pregunta. Los coronavirus realmente tienen un origen en diferentes especies animales y comúnmente son los responsables de enfermedades respiratorias en humanos. Esta parte es muy importante porque en los últimos años hay estudios científicos en donde nos señalan que los principales reservorios de los coronavirus son especialmente los animales de fauna silvestre. Entonces, bueno, esta clasificación que nos da de los coronavirus nos da distintos géneros. Estos géneros son el alfa, el beta, el gamma y el delta coronavirus. Los coronavirus alfa y los coronavirus beta circulan en mamíferos, mientras que los gamma y los delta van a infectar a las aves. Entonces estamos viendo que va a depender de qué tipo de linaje es el que está presente o está circulando dentro de una granja de cerdos. Esto es lo más importante. También es importante señalar que la epidemiología de los coronavirus va a involucrar una especie de origen y esta especie de origen va a infectar a un huésped intermediario y de ahí se va a dar una infección y una signología en esta última especie. Recientemente, en los últimos años, se tiene una estimación que los coronavirus aparecieron aproximadamente hace 560 a 820 años atrás. Es decir, actualmente vivimos una pandemia en humanos, pero este tipo de virus no son actuales, ¿no? Tienen ya una historia, tienen ya una trascendencia. Y el primer coronavirus que fue identificado hace alrededor de 560 años fue el coronavirus humano con el nombre de LN63. Y este coronavirus es el ancestro común de un coronavirus beta. Y dentro de los coronavirus beta se encuentran los virus del MERS y del SARS, en donde actualmente está el COVID. En la parte de los cerdos, es muy importante señalarlo que se encuentran en un linaje completamente diferente a los virus que están circulando actualmente en humanos. Es decir, los coronavirus que están ahorita presentes en humanos no tienen una similitud filogenética
con los virus porcinos. Eso es lo más importante. Y por otro lado, una característica muy importante de los coronavirus es que van a codificar ciertas enzimas que se llaman fosfodiesterasas, y estas fosfodiesterasas son las que van a bloquear principalmente al interferón, y hay que recordar que el interferón, pues bueno, es el responsable de inducir una actividad antiviral. Entonces eso es sumamente importante por lo que actualmente estamos viviendo y lo que vivimos en el sector porcino hace unos años con el virus de diarrea epidémica porcina. Además, bueno, dentro de las líneas que te comentaba que existen en los coronavirus, la línea A va a estar dirigida hacia los beta coronavirus, y estos beta coronavirus van a usar el ácido ciálico como receptor, es decir, ese ácido ciálico que está en la superficie del virus va a ser el encargado de reconocer la interacción y de infectar las células. Entonces eso es muy importante. Y dentro de estas proteínas estructurales que presentan los coronavirus, tenemos a la proteína S o a la proteína Spike, ¿no? También llamada espícula en español. Y esta va a ser esencial para determinar hallazgos muy importantes, como pueden ser los pasos para la infección y también para determinar el huésped y el tropismo celular. De ahí que todos estos hallazgos particularmente son debido a algunas de lesiones que presenta el virus dentro de su genoma y están asociados a cambios en el tropismo tisular. Por ejemplo, en el caso de los coronavirus porcinos, el virus de gastroenteritis transmisible, este virus porcino tiene un doble tropismo para las vías respiratorias y para las vías intestinales. Entonces, esa sería mi aportación a tu pregunta. Rolando, más o menos para que se tenga claro el panorama, ¿qué posibilidad o qué probabilidad existe de que el SARS-CoV-2 que tú mencionabas haya saltado de un animal exótico a un animal doméstico y este animal doméstico transmitirlo al hombre? Sí, bueno, realmente esta teoría ya se sabía desde el año 2016, esto no es nuevo. La adaptación a los humanos consiste en ciertos eventos iniciales que consisten en modelar el tropismo a las especies, como te comentaba. Este estudio científico del 2016 lo que encontró es que los alfa coronavirus que se encontraban en camellos en ese momento, por ser otro tipo de especie, ¿no? Te pongo este ejemplo, identificaron que dentro del genoma de estos alfa coronavirus tenía un segmento que se llama ORF8. Este segmento ORF8 te confiere ciertas ventajas de infectar al huésped intermediario, que en este caso sería el humano. Es decir, este tipo de virus presenta este ORF8 y le da la capacidad para poder infectar al humano. Entonces, sí es muy probable la transmisión interespecies, pero requiere una especie en donde se origina el virus, un huésped intermediario, y de ahí este huésped intermediario lo va a transmitir a esa especie. Y esto también, pues bueno, está ocurriendo actualmente, ¿no? Con la parte del SARS-CoV 2019. También lo que se ha visto dentro de la parte de la ciencia es que existe también una proteína que se llama NSP3. Esta proteína se ha aislado tanto de seres humanos como en camellos, y lo que se ha visto precisamente es que sin esta proteína no hubiera podido haber esa infección entre una especie y otra. Perfecto, Rolando. Es común, la medicina veterinaria ha estudiado a la familia Coronaviridae, como lo habías comentado. ¿Cuáles serían las recomendaciones que se puede dar al público en general, basado justamente en esta experiencia que tiene la medicina veterinaria? Ok, bueno, dentro de la medicina veterinaria es muy importante señalar que no hemos encontrado este tipo de coronavirus pandémicos. Es un linaje totalmente diferente los coronavirus que circulan en cerdos a los coronavirus pandémicos. Eso tiene que quedar muy claro, porque de ahí pudiera malinterpretarse que este tipo de coronavirus, una de las especies es el cerdo, lo cual no es cierto, ¿no? Eso es muy importante decirlo. Una de las principales aportaciones es que en los años 80
la industria de los cerdos finales de los años 80 tuvo brotes de gastroenteritis transmisible, que también es un coronavirus. Dentro de todo esto, pues tuvimos que aprender a desarrollar muchas técnicas de diagnóstico, monitorear cómo se estaban comportando las granjas de los cerdos, y en los últimos 6, 8 años, pues tuvimos brotes de diarrea epidémica porcina también. Nunca me ha tocado ver brotes del coronavirus respiratorio en cerdos, eso también lo quiero decir, nunca me ha tocado ver la fase del tropismo de este virus en cerdos de manera respiratoria, pero sí la parte digestiva, ¿no? Y lo que hemos aprendido es que es un virus que presenta una alta morbilidad, se te pueden enfermar prácticamente del 90 al 100% de los animales, y también una tasa de mortalidad muy alta si no sabes controlar la enfermedad. Entonces, dentro de todas estas experiencias en la medicina veterinaria es siempre anticiparnos a tener un diagnóstico de las enfermedades, ¿no? Ahorita tenemos diferentes amenazas, una de ellas es la parte del virus de influenza, llamada G4, que actualmente se ha dado la noticia en el caso de los cerdos, y también el virus de peste porcina africana. Entonces, una de las recomendaciones principales que yo les puedo dar en la medicina veterinaria es anticiparnos a tener las pruebas diagnósticas para poder dar un tratamiento a este tipo de enfermedades. Existe una nueva preocupación para la industria y para la humanidad en sí, que lo acabas de comentar, que es este virus G4. ¿Nos podrías orientar sobre este nuevo tipo de virus de la gripe porcina denominada G4 que está descubierto en China, Rolando? Claro, con mucho gusto, Andrés. Mira, en el caso de la influenza en cerdos, esto no es nuevo, hace 11 años precisamente tuvimos ya brotes de influenza, que se comentaba que su origen había sido precisamente la especie de los cerdos. Voy a retomar un poquito de la historia de la influenza en cerdos. La influenza no es nueva, la primer pandemia española fue alrededor de los años de 1919, donde se habla de que hubo una gran mortalidad por este virus, alrededor de 20 millones de personas en ese momento fallecieron por los brotes de influenza, esto fue en humanos, no en cerdos, hay que aclararlo, y hasta el año de 1930 el virus de influenza es aislado por SOP. Este virus de influenza tiene una característica muy particular, tiene glicoproteínas de superficies llamadas hemaglutinina y neuraminidasa, de ahí el nombre de H1N1, H3N2, y se ha visto que en la parte de la influenza puede haber alrededor de 17 hemaglutininas y 9 diferentes tipos de neuraminidasas. Si nosotros multiplicamos 19 por 7, nos da los diferentes subtipos de influenza que puede haber, ¿no? La influenza afecta a los mamíferos y también está clasificada en influenza tipo A, B, C y D. Esto también es muy importante. La noticia que se acaba de dar actualmente habla del potencial que tiene un virus de influenza en cerdos para poder contagiar a los humanos. Al cerdo desde hace mucho tiempo se le ha visto como un amplificador de los virus de influenza, pero ¿por qué se le ha visto como un amplificador de los virus de influenza? Te mencionaba de la estructura de este virus, pero también es importante señalar que el cerdo tiene receptores de ácido ciálico alfa-2,3 galactosa y alfa-2,6 galactosa en su tracto respiratorio. En el 2009 sabíamos que el cerdo los tenía, pero después del 2009 nos dimos cuenta que el humano también tenía estos receptores. ¿Por qué son importantes estos receptores de ácido ciálico? Porque estos receptores es donde el virus va a reconocer a la célula y la va a poder infectar y va a tener una afinidad a ciertas especies. Es decir, si llega un virus aviar que normalmente tiene el receptor alfa-2,3 galactosa y el cerdo lo tiene, los virus aviares pueden infectar al cerdo. Pero al mismo tiempo, si llega un virus de influenza con este receptor, ahora alfa-2,6 galactosa de ácido ciálico, el cerdo también lo puede reconocer. Por eso es que al cerdo desde hace mucho tiempo se le reconoce como un amplificador de estos virus, ¿no? Es muy importante señalar que del 2009 a la fecha, pues aprendimos varias cosas. Lo primero es, en la parte de los cerdos, lo primero que recomendamos es, hay 3 subtipos
predominantes en la especie porcina: el H1N1 de manera estacional, el H3N2 que tiene un proceso reproductivo y que tiene procesos febriles muy altos, y el H1N2 que es una combinación de los otros dos virus. Normalmente las vacunas en cerdos van dirigidas para estos tres subtipos. Sin embargo, la posibilidad de que el cerdo lo puedan infectar otros subtipos es muy probable. También se ha visto que hay alguna antigenicidad de tipo cruzada entre cada uno de estos subtipos que va a permitir que el cerdo se proteja, ¿no? Que se cree una reacción inmune de manera cruzada, ¿no? Una inmunogenicidad cruzada. Entonces, esto también es muy importante. Y por último, en esta fase, realmente del 2009 para acá, encontramos solamente un virus humano, un virus pandémico humano en cerdos. Esto fue hace 11 años, y de ahí los cerdos no han tenido una presentación clínica. Si la han tenido, normalmente se ocupan las vacunas. Se implementaron muchas medidas de bioseguridad dentro de las granjas. Dentro de ellas, y las más sobresalientes, eran vacunar a los cerdos, pero también vacunar al personal. Todo el personal que ingresaba a la granja de cerdos, si tenía una signología respiratoria, no entraba a las granjas. Eso era lo principal. Pero también todos los trabajadores tenían que vacunarse contra influenza, ¿ok? Influenza. Y en el caso de los humanos, ustedes pueden observar que cada año la OMS está monitoreando cuáles son los virus que están circulando en humanos, y cada año va cambiando la vacuna. Entonces, esta recomendación también tendría que estar dirigida para el caso de la especie de los cerdos y de las aves también principalmente. Muchas gracias, Rolando, por tu participación. Por último, un mensaje para nuestra audiencia, Rolando. Muchas gracias, Andrés. Bueno, el mensaje realmente sería agradecerles a todos ustedes la invitación. Me da mucha tristeza no poder estar ahí con ustedes, visitarlos como el año pasado. Y bueno, tenemos muchos desafíos. Actualmente lo que es la producción de cerdos, pues no tiene un precio de garantía. Hay una sobrepoblación en la especie de los cerdos. Creo que tenemos que empezar a trabajar, empezar a tener nuevos modelos de producción, ser cada vez más eficientes, pero siempre recordar que somos un sector primario que provee de proteína de origen animal, y eso no lo podemos olvidar. Es muy importante seguir trabajando y ser cada vez más eficientes. Por mi parte sería todo, les agradezco, y bueno, mis contactos los conocen, Andrés, con mucho gusto para lo que necesiten, estoy ahí. Les mando un fuerte abrazo y pues extraño estar allá con ustedes. Muchas gracias, Rolando. Un abrazo desde Ecuador. Gracias, un abrazo, Andrés.